Bendiciones, amados hermanos, presenciales y vía Zoom, aquí directo. Vamos a iniciar la lección número 8 en la clase de desarrollo del carácter. Y pues vamos a iniciar con la oración para que el Señor nos enseñe, su Espíritu Santo nos revele la palabra y nos dirija en esta clase. ¿Ven? Vamos a orar. Señor, en esta hora te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, porque tu deseo es que conozcamos tu palabra, Señor, que podamos arraigarnos, Señor, en ti, en tu conocimiento, Señor, que podamos echar mano de todo lo que tú ganaste para nosotros, Señor, que seamos discípulos estables, maduros, conociendo, Señor, todo lo que tienes para nosotros y que podamos ponerlo por obra, Señor, que podamos ser ejemplo en todo lo que nos manda, Señor, que podamos ser hallados fieles a tu palabra, Señor, y que podamos ser ejemplo a donde quiera que estemos, Señor, podamos dar ejemplo, podamos dar testimonio de que somos tus hijos, así como los discípulos, Señor, cuando tú fuiste apresado, Señor, ellos por la manera de andar, por la manera de estar, Señor, ellos fueron reconocidos porque andaban contigo, Señor, que así también nosotros seamos hallados, Señor, y puedan ver la diferencia, Señor, que hemos estado con nuestro Dios, que somos diferentes, Señor, pero no porque traemos una playera, porque traemos una Biblia, Señor, en nuestra mano, sino por nuestra conducta, por nuestro hablar, Señor, por nuestro conducirnos, Señor. Te pedimos que seas con nosotros, que nos enseñes y nos reveles tu palabra y que podamos, Señor, escuchar con oídos espirituales, Señor, tu palabra y que podamos obtener, Señor, esa sustancia, Señor, que nos va a nutrir, Señor, de adentro hacia afuera, Señor, para hacer lo que tenemos que hacer, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Es la lección número 8 y esta lección se llama Estabilidad en la vida del creyente maduro. Estamos en la lección 8. Nos faltan 4 lecciones y terminamos. ¿Cómo vamos con las tareas? Yo creo que sí, amén, amén. Dice estabilidad, significa duración, inmovilidad, quietud, seguridad, pertenencia, fijeza, persistencia, firmeza. Eso es estabilidad. Y vemos estas imágenes y vemos que yo creo que la persona que las puso no fue de inmediato que a la primera les ha de haber salido. ¿Verdad que no? Se necesita tiempo, se necesita paciencia, se necesita escoger las medidas, pesos correspondientes, ¿verdad? Para que hubiera ese equilibrio, ¿verdad que sí? Pues de igual manera, nuestra vida necesita tiempo, necesita ser diseñada, necesita ser moldeada por Dios, por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra, para que llevemos a ese equilibrio, ¿sí? A esa estabilidad que el Señor quiere que tu vida y mi vida lleguen a ese nivel, ¿sí? De quietud y de seguridad cuando las tormentas que vengan te quieran mover, tú permaneces estable, tranquilo, y las personas de afuera dicen, ¿cómo es posible que pueda tener paz con esta situación? Pues porque Dios lo hace posible, porque Dios nos llena, porque Dios nos fortalece, porque hay una esperanza que no ven los de afuera, pero que nosotros tenemos la certeza que existe. Amén. Dice, la estabilidad es la cualidad de lo estable, que mantiene el equilibrio, cambia o permanece en el mismo lugar durante mucho tiempo. El término procede del latín stabilitas y dice Eclesiastés 7:18, no te vayas a los extremos, respeta a Dios y todo te saldrá bien. ¿Qué quiere decir eso? Que en todo tenemos que tomar en cuenta a Dios. ¿Qué dice, hermana? En todo, en todo. Y eso que le digo todo no quiere decir, hermana, no vayamos a ser religiosos. Hermanos, si estamos aquí es porque somos llamados a ser santos, a ser diferentes, a ser apartados de aquello que nos contamina, de aquello que nos quiere absorber, ¿sí? Pero si en tu mente hay esto que me quieres decir, que dice, no sea religiosa, pídele perdón a Dios, porque Dios nos ha llamado a una vida nueva, a una vida diferente, a una vida llena de Él. Y si no quieres
esa totalidad de Él, eso quiere decir que hay algo que está impidiendo. Entonces, hay que poner cuidado. Amén. Dice, la estabilidad es la habilidad de mantener todo en armonía. Es tener diferentes elementos en un estado de equilibrio. Casi nunca pensamos en la importancia del balance o equilibrio espiritual hasta que algo sale mal y nos damos cuenta del desorden que traíamos. Cuando nos va mal, entonces sí, Señor, ¿qué pasó? ¿Dónde estabas? Y yo te busco. Pues a lo mejor no éramos tan sinceros, ¿verdad? A lo mejor algo pasó, pero el Señor que nos conoce muy bien, Él por eso dice, no se aparten de mí, no den lugar al diablo, no quiten la mirada de mis ojos, porque entonces vienen problemas. Dice, lo que una persona piensa de sí misma es la clave para determinar lo que pensará de los demás. ¿Cuán importante es, amados hermanos, que nosotros pensemos bien, de que nuestro corazón tenga sentimientos verdaderos, honestos y llenos de Dios? Porque dice, lo que una persona piensa de sí misma es la clave para determinar lo que pensará de los demás. Si yo no tengo un pensamiento bueno, yo, entonces yo no voy a pensar bien de mi hermano Joel, yo no voy a pensar bien de mi hermana Yolanda o de mi hermana la maestra Olguita, ¿sí? Entonces, cuán importante es que yo esté llena de Dios para amar, para respetar a mis próximos, ¿sí? Pero soy responsable de llenarme de Dios y de cuidar a mi familia, pero también la grey del Señor. Amén. Para llegar a ser creyentes firmes y estables en cualquier situación y momento, necesitamos reeducar nuestras emociones, renovar nuestra mente y llevar sujeta nuestra voluntad a Cristo. Eso solamente se logra cuando llevamos nuestra alma a la cruz con todos los deseos y pasiones. Recordemos que cuando Adán y Eva pecaron, el ser humano o la creación vino con sus emociones todas pues ahora sí desordenadas, pero nosotros que cuando ya aceptamos a Cristo, Dios nos reeducó, nos enseñó, las emociones fueron direccionadas correctamente y ahora entendemos, ¿verdad?, que necesitamos ser guiados por Él. Alguien que me busque, Gálatas 5:24, dice, la emoción manifiesta mi sentir. Okay. La mente manifiesta mi pensar y la voluntad manifiesta mi decidir. A ver, hermano Joel, Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y que los que somos de Cristo hemos crucificado la carne y los deseos. ¿Por qué? Porque ya estamos direccionados, bien direccionados, ¿sí? Hacia Dios. Nuestras emociones se manifiestan, nuestro sentir, nuestra emoción está en las cosas de arriba, en lo que Dios le agrada. La mente manifiesta nuestro pensar, nuestro deseo de ser mejores a través de la palabra, a través de acercarnos a Dios. La voluntad, dice, manifiesta mi decidir. Decidimos hacer lo correcto porque nos sometemos a Cristo. Amén. Pasos para reeducar nuestra alma. Debemos cuidar la estabilidad, observando las decisiones y actitudes que tenemos día a día, observar cómo son nuestras acciones y reacciones. Debemos nosotros de hacernos constantemente esos chequeos. Si pasa una situación y ves que te está exasperando, te quieren, ¿qué está pasando? ¿Qué me está molestando? ¿Por qué me está molestando? ¿Sí? Y debemos de hacernos este examen, autoexamen, ¿sí? Para que nosotros vayamos de rodillas ante Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? No sé qué me está pasando, esto no entiendo, pero tú que me formaste, tú me conoces muy bien y sabes lo que hay dentro de mí, más allá de lo que puedo pensar o imaginar, tú lo sabes todo y yo sé que tú tienes el control de mi vida, entonces yo me someto a ti, te pido que obres y que me muestres y Dios que es fiel, Dios te va a mostrar lo que está sucediendo para que tú lo rindas ante Él y puedas ser libre y puedas seguir adelante, amén. En 2 Timoteo 2:1-7 dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Yo nunca he visto un atleta que esté comiendo papitas muy relajado y póngase ¿cómo se llama? En el lugar donde empieza el inicio para llegar a la meta.
Y yo nunca he visto eso, siempre he visto que están ahí calentando y están ahí, ¿verdad?, haciendo sus ejercicios para que no les dé un calambre o esto, preparándose. Y ya anteriormente, pues se han preparado, ¿verdad? En la alimentación y en todo lo que hacen. Entonces, así también usted y yo tenemos que cuidarnos y prepararnos porque el trayecto de la vida cristiana, pues conlleva demasiadas situaciones en las cuales el Señor dice que tú y yo somos más que vencedores si creemos, si obedecemos, si estamos en comunión con Él. Amén. Emociones. El creyente maduro y estable aprende a usar sus emociones para expresar la vida divina de Dios. Vemos aquí que las emociones ya fueron direccionadas correctamente y ahora aprendemos que esas emociones pueden expresar la vida divina de Dios. ¿Cómo es eso? Nuestras emociones se quebrantan cuando vemos la necesidad de alguien que necesita a Cristo, cuando vemos la necesidad que alguien está padeciendo alguna enfermedad terminal, no sé, y queremos, ¿verdad?, intercedemos para que Dios lo sane, pero que sea la voluntad de Dios. Amén. Y se entrega toda emoción a la cruz para ser guiado por el Espíritu y no por la carne. A pesar de que las emociones son dirigidas ya, vemos que también las emociones también humanamente se pueden equivocar. Por eso nunca dejamos de ser guiados por el Espíritu Santo. Se guía por principios de la palabra, principios espirituales, y no se basa en sus sentidos y deseos. Pueden ser las mejores intenciones, pero si no son direccionadas por Dios, no vamos a llegar a ningún lado. Ofrece todo deseo, querer o afecto como sacrificio a Dios. Vamos a leer Mateo 10, 38 a 39. Hermana, Yolanda. Perdón. Se me fue el nombre, perdón. Mateo 10, 38 a 39. Bueno, amén. Adelante. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Vemos aquí, ofrece todo deseo, querer o afecto como sacrificio a Dios. Ha entendido que su vida no tiene ningún sentido, ningún valor si no está con Dios. ¿Sí? Dice, todo aquel que quiera seguirme tiene que perder su vida. Ante el mundo, amado hermano, perdemos la vida porque dicen, ay, ¿cómo es posible? Estás allá perdiendo tu vida, acá pudiendo divertirte y haciendo y deshaciendo, diciendo y haciendo, ¿verdad? Pero realmente, si ellos dicen que nosotros la perdemos porque no nos deleitamos supuestamente como ellos, nosotros sabemos que encontramos a nuestro Creador, que hay sentido en nuestra vida. Entonces realmente dice, ante el mundo la perdemos, pero realmente hemos encontrado la vida misma, porque Él es la vida misma, ¿verdad? Entonces eso es lo que el Señor nos enseña en esta palabra, ¿verdad? Que todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará, la encontramos. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y todo aquel que la haya supuestamente queriendo decir, yo ya la hallé, ya estoy haciendo lo que me gusta y todo lo que quiero, pues la perderá, porque no sabe lo que es la vida, ¿sí? Dice, sus emociones ya no dependen de la ayuda externa, sino de la inspiración interna en el espíritu. Vamos a ver ahí en 2 de Timoteo 3:16, hermana Silvia. Dice, sus emociones ya no dependen de la ayuda externa, sino de la inspiración interna. Puede ser que vea todo oscuro, sí, pero su esperanza es interna, es más allá de lo que puede ver, ¿sí? Adelante, hermana Silvia. Perdón. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomada en cuenta. Ajá, vemos aquí que aquí está hablando Pablo, ¿verdad? Que no, nadie estuvo con él, ni le ayudaron, ni nada, ¿verdad? Pero vemos 3:16. Segunda de Timoteo 3:16.
Timoteo, segunda de Timoteo Amén. 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Vemos aquí que la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para todo. No me puede decir, no, eso no me sirve. Sí, porque Dios lo dice y está en su palabra. Amén. Se abstiene de hacer algo que pudiera estimular las emociones de modo innecesario e incorrecto. ¿Qué quiere decir? Que ya no estimula las emociones de modo innecesario e incorrecto, ya no las alimenta. Si sabe que algo no le agrada a Dios, ya no lo hace. ¿Por qué? Porque quiere agradar a su Señor. Somete todo deseo a hacer las cosas deprisa porque aprende a esperar en Dios. No siente el impulso de ayudarle y confiar en su tiempo y respuesta. Vemos aquí que en el tiempo de Dios, siempre hemos mencionado el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. Siempre Dios llega a tiempo. Nunca se tarda y nunca se adelanta. Siempre es preciso. ¿Sí? A veces he escuchado gente que dice, ay, si yo hubiera conocido a Dios de joven, ¿qué no haría? Le digo, no, Dios no llega tarde, Dios siempre es a tiempo. Y si Él sabe que a lo mejor se le hubiera presentado el evangelio a temprana edad, a lo mejor usted no lo hubiera aceptado. Pero en este tiempo o en cierta necesidad, a veces estamos así como que deseosos, ¿verdad? Y tenemos más propensos a aceptar la palabra. Así es. Dice, se niega a justificarse a sí mismo, alaba y adora a Dios por inspiración y convicción, no por emoción. Vemos aquí que eso es lo que Dios desea, que nosotros le adoremos por inspiración y convicción, convencidos de que Él es Dios, convencidos de que Él es merecedor de toda nuestra adoración, de todo lo que hagamos, que sea para glorificar su nombre. La mente, los pensamientos, dice el creyente maduro y estable. La transformación inicia con información. El creyente entiende que si quiere tener una mente renovada debe observar de que la está llevando, qué libros lee, la música que escuche y qué amigos frecuenta y quién es de influencia en su vida. Cuán importante es que cuidemos nuestros pensamientos y recordemos que la primer pieza de la armadura es el yelmo. El yelmo nos habla de ponernos ese casco para cubrir los pensamientos, ¿verdad? Y también la palabra nos habla acerca de qué estamos nutriendo sus pensamientos. ¿Qué libros lees? ¿Qué música escuchas? ¿Qué amigos frecuentas? ¿Quién es su influencia para ti? ¿Sí? De esa manera nosotros podemos ver claramente de qué está llena nuestra mente. ¿Sí? Si estamos siendo edificados espiritualmente o dejamos entrar más lo del mundo, ¿verdad? Y eso es lo que Dios nos desea. Desea que seamos llenos de Dios, de todo conocimiento y que podamos cuidar la mente que Él ya limpió. Sí, porque se supone que a este tiempo tu mente y mi mente tiene que ser renovada, transformada, limpia, cambiada y llena del conocimiento de Dios. Dice, tendrá pensamientos correctos. Hermana Adriana, ¿me puede leer Filipenses 4:8? Hermana Lucy, primera de Samuel 15:22. Hermana Esther, Efesios 4:23. Dice la palabra. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pensamientos correctos, todo, si es digno, si es de buen nombre, en esto pensar. Eso es lo que Dios nos pide. ¿Por qué? Porque quiere cuidarnos, quiere protegernos, quiere librarnos de que tropecemos o de que divaguemos. Se mantendrá enfocado en Jesús, su palabra y su voluntad. Primera de Samuel 15:22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezcan a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Nos dice, ¿verdad? A través de esta historia de Samuel, que a él le agrada la obediencia, más que cualquier otra cosa, la obediencia, ¿sí? Podemos venir todos los domingos, todos los miércoles a servir, pero no poner atención a la palabra o no adorarlo
en toda la semana, ¿sí? Entonces, ¿qué va a decir Dios? Pues nada más estuviste, pero tu pensamiento estuvo muy lejos, como que nada más llegaste a medias porque estuvo en tu cuerpo, pero tu mente muy, muy lejos. Entonces, Dios le agrada que estemos, ¿verdad? En adoración constante y que seamos obedientes. Dios utiliza su palabra para explicar a nuestro espíritu su voluntad a través de la revelación del Espíritu Santo y nuestro entendimiento renovado. Efesios 4:23. Y renuévense en el espíritu de su mente. Amén. Y renuévense en el espíritu de su mente. Esto es lo que Dios nos pide y el Señor desea que tengamos esa necesidad, que cada vez que hay un pensamiento, Señor, renuévame, cámbiame, límpiame, ¿sí? Para que yo pueda hacer tu voluntad, para que sea agradable a tu presencia, amén, y así te honre. Podrá desarrollar los dones y habilidades de su pensamiento para dar fruto en el reino. Imaginación correcta, creatividad, concentración y memorización. Vemos aquí que el Señor desea que seamos, que tengamos los dones, pero no nada más que los tengamos, sino que, ¿cómo les diré? Así como cuando, ¿cómo les diré? Como cuando hay una cajita y tiene un botoncito para abrirse, el Señor desea no nada más que lo cautivemos o que lo miremos, ¿verdad? Sino que también ábrelo, disfrútalo, echa mano de lo que ya te di, ¿sí? Eso es, el Señor desea que los dones sean hallados, pero que también sean puestos en práctica las habilidades de pensamiento para dar fruto en el reino. La imaginación correcta. No sé usted, amado hermano, yo creo que sí. Cuando leemos la Biblia, cuando estamos en los bosquejos bíblicos que están enseñando las historias, que nuestra mente cuando están dando la enseñanza, que su mente ya está ahí en el lugar de los hechos. Es la imaginación que el Señor da, porque Él provee lo necesario para que nosotros seamos cautivados por la palabra. La creatividad también, ser creativos cuando evangelizamos, cuando estamos dando una clase con niños, cuando estamos, no sé, en la música. El Señor da multitud, ¿sí? De dones y de habilidades, la concentración también, la memorización de la palabra, de los eventos que hay en la historia, ¿sí? Y todo eso, ¿para qué? Para que seamos eficaces en lo que nos ha llamado. Amén. Descansará en la verdad de la palabra de Dios y como resultado será una mente con la paz de Dios. Juan 14:23-27, ¿lo tienen? Sí. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama a mí, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. 24. El que no me ama no guardará mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Vemos aquí que si le amamos tenemos que guardar la palabra, tenemos que darle este valor que requiere, porque dice que vendrá a nosotros el Padre y hará morada con nosotros. Entonces, qué gran privilegio tenemos. Mantendrá una manera de vivir recta y libre que honre a Dios. Marcos 7:18-20. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Vemos aquí que el Señor desea que tu corazón ya te... Era del 17, ¿verdad? 18 al 23. Ajá. Porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Sí, pero Está bien, gracias. Vemos aquí que no se metieron, ya están dentro y salen. Entonces, quiere decir que ese corazón tiene que estar rendido totalmente a Dios, ¿sí?
y buscar su presencia, y cada vez que algo quiera, dice que debemos de rendirlo todo a Dios y tenemos que llenarnos de Dios, ¿sí? Para que de la abundancia de nuestro corazón hable nuestra boca. Porque si no lo llenamos, va a salir de lo que ya estaba ahí, ¿sí? Dice la voluntad, el creyente maduro y estable. Todo hijo de Dios debe crecer día a día en su obediencia a Dios. Eso lo vemos en Primera de Pedro 1:2. Cuando el creyente aprende a someter sus pensamientos a la palabra de Dios, entonces será guiado por la palabra y solo entonces estará cumpliendo la voluntad de Dios. Cuando tú y yo nos sometemos y nos dejamos guiar por la palabra, entonces estamos cumpliendo la voluntad de nuestro Dios. Dice, se observa realmente la vida de Jesús en abandono en el yo. Ya se los comentaba en la clase pasada, Jesús estaba totalmente en obediencia al Padre, ¿sí? Él ahora sí que dependía totalmente como un niño pequeño de su padre, ¿sí? Damos gracias a Dios porque a nosotras que somos mamás nos ha dado el privilegio de criar a nuestros hijos y ver cómo el pequeñito cuando empieza a caminar nos da su manita y para todo busca para que lo guiemos, para que lo llevemos. Y de esa manera el Señor también nos enseña que nuestra vida tiene que estar totalmente dependiente de Él, ¿sí? ¿Para qué? Para que nos vaya bien, para que estemos seguros, para que su amor siempre esté con nosotros y podamos hacer lo que a Él le agrada. ¿Amén? Dice, el creyente no elimina el movimiento de su voluntad, sino que aplasta su tendencia interna de manera que su cualidad interna, libre albedrío, queda transformada. Y vamos a ver ahí en Primera de Corintios 7:37, hermana Juanita. Ajá. Sino que domina su propia voluntad. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. Vemos aquí que toma esta decisión por su libre albedrío. ¿Sí? Vemos aquí que dice, el creyente no elimina el movimiento de su voluntad. Ese movimiento es natural, ¿sí? Pero recordemos, está direccionado ya por Dios, sino que aplasta su tendencia interna, que es el pecado, de manera que su cualidad interna, el libre albedrío, queda transformado. Ahora sí hay movimiento, pero hay un movimiento correcto, hay un movimiento direccionado hacia lo bueno. Por eso dice que domina su propia voluntad, ¿sí? Sabe que solamente la gracia de Dios a su favor le ayudará a vencer su yo cada día. Y eso es lo que Dios desea, que cada vez que tú y yo abramos nuestros ojitos, pensamos ese yo, ¿sí? Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Dice, el creyente obediente a la voluntad de Dios no solo la cumple como un deber, sino como un deleite. Ese es el deseo de Dios, que no seamos mecánicamente como un robot. Sí, tengo que hacerlo porque el Señor me lo pide para que me vaya bien. O sea, va más allá de eso. Amo tanto a Dios que deseo obedecerle. Amo tanto a Dios que quiero estar con Él. No hallo los minutos, los segundos de estar en la congregación porque quiero deleitarme en su presencia, porque quiero ser llena con la palabra, porque es el alimento, es la hora de comer, el banquete está servido, está puesta a la mesa, ¿sí? Me ha puesto los mejores manjares y el Señor desea que sea nutrido de su propia mesa. ¿eh? Y vamos ahí al Salmo 48, hermana. Sí, Paula, perdón, te me van los nombres, perdón. Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Vemos aquí el salmista, ¿verdad? Dice que su ley le ha agradado y que se deleita en hacerla. Ese es el deseo del corazón de Dios, que tú y yo nos deleitemos cada vez que estemos aquí. Nos deleitemos. Ay, no otro domingo más. Ay, no tengo que ir a la iglesia. No, nos preparamos desde un día anterior, porque, ¿verdad? Si es domingo, desde un día anterior, si es miércoles, desde un día anterior, ¿verdad? Pero realmente
que toda la semana estemos ansiosos por estar cerca de nuestros hermanos, ¿verdad? Para bendecirnos, para dar a conocer lo que Dios ha hecho y si tenemos una necesidad para que alguien ore por nosotros, ¿sí? Porque somos un cuerpo y para eso Dios nos ha llamado. No somos un club social. Vamos allá, vamos más allá que eso, ¿sí? Dice, el creyente que coopera con Dios empieza a recibir su bendición a través de la perfecta voluntad de Él. Romanos 12:2, hermana. Sí. Chanita. Y no transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Vemos aquí que el creyente coopera con Dios y empieza a recibir su bendición a través de la perfecta voluntad, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que, flojitos y cooperando con Dios, entendiendo, sabiendo que tenemos que estar con Él porque Él nos ama y Él desea lo mejor para ti, para mí, no nada más para ti, para mí, sino para nuestros descendientes, ¿sí? Para nuestras generaciones. El creyente que vive en la voluntad de Dios es el que llega a experimentar realmente la plenitud de Cristo. El creyente que vive en la voluntad de Dios es el que llega a experimentar realmente la plenitud. ¿Qué es la plenitud? Para usted, ¿qué es la plenitud? A ver, voy a preguntar. A ver, hermana Yolanda, ya la voy a tener. ¿Qué es la plenitud para usted? En pocas palabras, así es lo que se imagina. Ser vive lleno, suficiente. Ajá. A ver, hermano Joel. Completo. Completo. Hermana Adriana. Hermana Juanita. Bien. Ajá. Bueno, a ver, hermana maestra. Pues para mí plenitud es total, o sea, es como tener, todos lo dijeron de alguna manera, sentirse lleno, completo, es como estar totalmente lleno de Dios, preparado para lo que Él va a hacer en nuestra vida y para con los demás. Así es. Bueno, pues eso es lo que Dios desea. Y vamos a ver ahí en Efesios 4:13. Todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Vemos aquí que el deseo de Dios es que tú y yo lleguemos a esa estatura del varón perfecto. Plenitud. Que todos, que ninguno se quede fuera, llenen a la plenitud de Cristo. Vemos aquí que ese es el deseo de Dios. Y también ese deseo tiene que haber en ti y en mí. ¿Sí? Ejercita tu propia voluntad en colaboración con otros, entendiendo que es parte de un cuerpo. Aprende a decidir correctamente y a resistir a su yo y al enemigo. ¿Sí? Vemos que ejercita su propia voluntad en colaboración con otros, entendiendo que es parte de un cuerpo, no que me cae bien, no que es muy así. Somete su yo a voluntad de Dios. ¿Sí? Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Si me miro feo, Señor, bendícela, la amo, es de lo otro, trabaja con mi carácter, trabaja con mis pensamientos, que no divague, ¿sí? Si es una persona que habla ásperamente, Señor, dale amor, dale esto, dale otro, pero también tengo que trabajar, ¿sí? Tengo que mostrarle mi amor, ¿sí? Porque recuerden, cuando nosotros le pedimos a Dios que cambie a una persona, ¿con quién cree que va a trabajar primero? ¿Con el que se lo está pidiendo? Exactamente, voy a decir pues. Sí. Entonces, hay que trabajar con nosotros, ¿verdad? Todos pasamos por eso, hermano. Siempre va a haber o vamos a hacer o nos van a hacer. Pero Dios nos ha llamado a amarnos, a aceptarnos y a pedir por mi próximo, ¿sí? Como si fuera yo misma, ¿sí? Dice, aprende a escoger y rehúsa con su voluntad sometida a Dios. Escoger y rehúsa. Santiago 4:7. Adelante. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Otra vez nuevamente lo vimos en guerra, ¿verdad? Varias veces esta cita y esta cita es sumamente importante porque Dios nos pide y nos pide y nos pide, sométanse. Sométanse a mí, resistan al diablo y huirá de ustedes. Esa es la cosa, ¿sí? Está sencillito, pero llevarlo a la práctica es lo bueno, ¿verdad que sí? Dice,
Toda consideración, consejo, permisos pasados que no agradan a Dios son anulados y llevados a la cruz. ¿Sí? Todo lo que consideró que no fue tan malo, algún consejo que no le fue tan, ¿verdad? Tan malo, permisos que se concedió, ¿verdad? Que a Dios no le agradaban, pero dijo, no, no pasa nada, como esto que pasó, ¿verdad? De los altares. No, pues, ¿qué tiene? Y voy a quedar mal o me van a ver con malos ojos mis compañeros porque no participo o por un punto en la escuela, ¿verdad? Pues no, son anulados porque hay un entendimiento de parte de Dios y llevados a la cruz, sometiendo su voluntad, ¿sí? A Dios. Dios creó al hombre en estado perfecto, eso lo vemos en Génesis 1, 26, 27. Pero el desobedecer se inició un desorden en la humanidad, como les decía, todo se vino, volcó todo, ¿verdad? Lo que Dios había ordenado, todo se desordenó. La creación originó, entró en un estado imperfecto, apartado de Dios. Al nacer de nuevo, el creyente empieza un camino de transformación, una metamorfosis, pero esta no se cumplirá si el creyente no coopera voluntariamente en la obra, el trabajo del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios nos pide, que cooperemos, que entendamos que es necesario, que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar y tenemos que desear la vida de Cristo. Todo lo que Dios trae para nosotros, una vida nueva, un cambio interno de adentro hacia afuera, porque a veces, muchas veces la gente dice, prosperidad, plenitud, hablando de, plenitud, hablando de financieramente, que no va a haber problemas, pero el Señor no nos llama a eso. El Señor nos dice que tenemos que ser plenos en Dios, que debemos de tener la certeza de que Dios está con nosotros, ¿sí? Que cuando vengan dificultades, el Señor nos ha hecho más que vencedores, que cuando venga dificultad y tormenta, tú y yo no vamos a estar en medio de la tormenta, vamos a estar por encima de la tormenta, ¿sí? Porque vamos a ver la tormenta desde arriba, ¿sí? Que solamente está ahí, pero no nos puede hacer daño, ¿sí? Eso es lo que Dios desea, pero nos pide que cooperemos, nos pide que nos despojemos, nos pide que nos sometamos, nos pide que rindamos, nos pide que renunciemos, ¿sí? Porque nos conviene. Pero esta se cumplirá si el creyente coopera voluntariamente en la obra del Espíritu dentro de él, porque esto es dentro. Cuando la palabra de Dios cobra esta vida, es esa espada de doble filo que corta, que abre, que llega hasta lo más profundo, ahí donde pudiera decir, nadie sabe lo que pensé, pero Dios sí, ¿sí? Entonces es ahí donde el Espíritu nos redarguye y nos hace ver que estamos mal y que si seguimos en esto, vamos a acarrear la maldición que Dios no quiere que tengamos, ¿sí? Y vamos a estar leyendo ahí en Romanos 7:5. Ok, ¿y ya? No. A ver, hermano Ezequiel Vázquez, ¿y me puede apoyar con Romanos 7:5, por favor? Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Vemos aquí, mientras estábamos en la carne, ¿verdad? Hacíamos frutos de muerte, ¿verdad? Pero el Señor nos libró de eso, el Señor nos rescató y ahora Él desea que permanezcamos en esta vida nueva, en esta vida libre, ¿verdad? De toda maldición. Amén. Hermana Jacqueline, Colosenses 3:5. Colosenses. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajo las pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Amén. Dice, hagan morir. ¿Quién dice que lo hagan? Nosotros. Nosotros las vamos a hacer morir, ¿sí? Conforme a la palabra. La palabra nos enseña y nos capacita y el Espíritu Santo nos muestra. Amén. Jesús dijo, quien quiera seguirme, que me siga. Dios no obliga a nadie a entrar en un proceso de transformación. Es voluntario, ¿sí? Si tú lo deseas, si tú has entendido, adelante, sigue, toma tu cruz y síguelo. Que me siga, así dijo él, y así es, cada día usted y yo debemos avanzar y seguirle. Y vamos a estar leyendo ahí Lucas 9:23, hermano Samuel González, Lucas 9:23, hermano Fernando Alviso, Mateo 16:24. Iba a decir, hermano.
Lucas 9:23 Adelante. dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. Vemos aquí que el Señor nos pide negarnos a nosotros mismos, ya no hacer lo que nos agrada, sino agradarle a Él. Amén. Mateo 16:24. Amén. Hermano Rodolfo, ¿lo tendrás? Mateo 16:24. Hermana Elmer, ¿me puede buscar Marcos 8:34? Ya volví. Bienvenido. Gracias. ¿Marcos qué? Mateo 16:24. Ajá, Mateo 16:24. Un momento, hermana Elmer. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Okay. Vemos aquí Amén. que el Señor nos está, ¿verdad?, diciendo que debemos de negarnos, ¿verdad? Marcos 8:34. Ahí voy. Dice así. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Vemos aquí que es la misma cita, pero en diferente evangelio, ¿verdad? Pero vemos la importancia que Dios le da, ¿verdad? De negarnos y de seguirle a Él, ¿verdad? Con amor y ahora sí, con esa fidelidad. Amén. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué dice Santiago 1:8? Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vemos aquí que esta cita nos habla acerca del hombre de doble ánimo. El Señor no desea que tú y yo seamos de doble ánimo, sino que seamos constantes y que sigamos adelante esta carrera en la cual Él nos llamó para que cuando nosotros crucemos la meta, podamos escuchar esa palabra que el Señor nos vaya a decir, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esas son las palabras que yo quiero oír. Yo creo que tú y yo también, ¿verdad que sí? Amén. La iglesia tiene la necesidad de contar con creyentes maduros, estables y sanos. Si somos personas estables, haremos lo correcto cuando nos sintamos bien y cuando no. Esta es una característica del crecimiento espiritual en la vida del creyente. Es como un termómetro. ¿Sí? Si este es un termómetro, si realmente cuando te sientes mal o hay dificultad, eres fiel con Dios, tienes ganas de cantar, tienes ganas de adorar, quieres estar en la iglesia, quieres trabajar en la obra, aunque todo vaya saliendo en contra. He ahí el termómetro, ¿sí? ¿Sigo adelante o me quedo estático o digo, Señor, ¿de qué se trata? Me quejo con Dios. ¿Sí? Vemos aquí que el Señor, pues, nos quiere y nos quiere completos, plenos, nos quiere estables, nos quiere maduros. ¿Por qué, hermano? Porque es necesario, ¿sí? Lo vimos en guerra y lo vemos aquí en desarrollo del carácter, porque a lo que Dios nos llamó va más allá de estar en cuatro paredes. Dios desea que estemos en todo lugar dando testimonio de que somos sus hijos, ¿sí? De que estamos educando hijos para que salgan también y sean la siguiente generación, ¿sí? Para que demos testimonio, para que seamos esos embajadores del reino, de ese reino que no es de este mundo, ¿sí? El Señor desea que demos un buen testimonio, una buena representación del Hijo, ¿sí? Nosotros somos sus hijos y Él es nuestro Padre, y Él desea que le representemos correctamente y que que su corazón sea alegre, porque Él sabe que tiene hijos responsables, hijos fieles, hijos que han entendido que son amados, que son aceptados, que son perdonados y que quieren no nada más atesorar para ellos, sino que quieren dar de lo que de gracia recibieron, ¿sí? Eso es lo que Dios desea, amén.
Metas, las metas. Dice, creyentes preparados y maduros. La palabra perfección en Efesios 4:12 quiere decir preparar, completar o equipar. El cuerpo tiene que ser capacitado para lograr lo que Dios quiere hacer con nosotros. Como cristianos necesitamos ser entrenados, preparados y ejercitados para lograr lo que Dios tiene para nosotros y para su pueblo en general. Esto está hablando de una madurez. Y nos dejamos con una tarea maravillosa para reflexionar. Esto no va a ser escrito ni me van a traer nada. Eso es usted y yo, incluso la maestra Olguita y yo tenemos tarea, porque esto tiene que ser continuo, una reflexión. Estoy creciendo espiritualmente. Mis acciones, mis actitudes y decisiones reflejan a Cristo. ¿Sí? Vamos a preguntarnos esto y vamos a preguntarle a nuestro Dios en oración. Señor, estoy creciendo, estoy avanzando, hay algo que me impide caminar hacia ti. ¿Qué está impidiendo que crezca, que obtenga los dones, que obtenga el llamado, que obtenga ese sello que es tu derramamiento de tu Espíritu Santo en hablar en lenguas? ¿Sí? Hay todo de lo que podemos preguntarle a nuestro Dios y Dios responde. ¿Por qué Dios quiere que le preguntemos? Es como el buen padre con el niño pequeño. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Sí? Ese es el mayor ejemplo. Yo le doy gracias a Dios y digo, Señor, gracias porque me dejas disfrutar a mis hijos y porque aprendo cómo soy a través de ellos, aun cuando la riegan. Ay, Señor, así soy, pero tú me amas y tú me abrazas y me aceptas y quieres que no lo vuelva a hacer, ¿sí? Entonces, mis amados hermanos, vayámonos con esta reflexión como tarea. Sí, como quiera, me tienen que hacer la tarea. Bueno, si ya tenemos tarea, no vamos a hacer la otra, ¿no? Sí, eso es para crecimiento. Esto es reflexionar en cómo vamos avanzando, amén, ante los ojos de nuestro Dios y que Dios trate con cada uno de nosotros, amén. ¿Algo que comentar, maestra? Maestra Olguita, ¿algo que añadir? Lo que acaba de decir la hermana es cierto, el Señor quiere un constante crecimiento en nosotros, una madurez. Te voy a dar nada más un testimonio así muy pequeñito de esta semana, y pues lo cual fuimos medidos yo y mi esposo. Mi esposo tuvo pues un accidente, podríamos decirlo, en el carro, estando su carro estacionado, y mi esposo preguntaba a Dios, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Si mi carro está estacionado y por qué van ahí, me chocan. Fue una serie de situaciones. Y fuimos medidos tanto así porque mi esposo me habló. Yo estaba en el trabajo y él estaba en su trabajo y estaba estacionado el carro en el estacionamiento de su trabajo. Y me habla mi esposo y yo recuerdo que yo le dije, pregúntate y pregúntale a Dios por qué y para qué. Porque mi esposo estaba molesto y entendí que estábamos siendo medidos los dos. Yo sí le iba a dar por su lado a él, a la carne, o me iba a enfocar en las cosas de Dios, en la oportunidad que nos estaba dando él de ser maduros. Y como que él entendió, después de un rato, en lo que llegó la aseguradora y todo, me habla y me dice, ¿qué crees? El señor que se impactó con mi carro le iba dando un paro cardíaco. Y yo le dije, ¿y viste? ¿Oraste por él? Y dice, en ese momento solamente alcé mis ojos al cielo y le dije, Señor, ayúdame. Le dije, ese era el propósito. Ese era el propósito, lo demás era material, ese era el propósito de Dios. Somos todos los días medidos, hermanos. Todos los días somos medidos y vemos si decidimos por la carne o decidimos en avanzar en las cosas de Cristo Jesús. Está en nosotros, bien lo dijo la hermana, hay que preguntar qué estamos haciendo, cómo reaccionamos, espiritualmente o como mi carne. Y yo creo que esta clase y todas las clases que les está compartiendo la hermana, que el Señor está hablando y nos está hablando de ese crecimiento, nos invitan a eso, que cada día tiene sus propias cosas y cada día vamos a ser medidos, Él nos va a medir cómo estamos avanzando. Y bueno, yo lo dejo con eso de que ante una situación así o ante otra situación, siempre pregúntate, ¿qué harías tú, Jesús? ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué harías tú? Porque es una oportunidad que Él te está dando para medirte a ti, ya sea si estás en tu carne
o estás avanzando en las cosas de Él? Amén. Amén. Bueno, pues. Ok, además. Nos vamos a orar para ser despedidos. ¿Alguien quiere comentar algo de los de los conectados, perdón? Amén. Amén, hermana Me, Elmer. me encantó, digo, me agradó, me gustó mucho esto que dice, mis acciones reflejan a Cristo. Dice que nosotros, o sea, tenemos que reflejar verdaderamente que somos de Cristo con nuestra manera de ser, que seamos como Él es, para que entonces la gente pueda creer en Cristo y pueda caminar con Cristo, y que nosotros podamos guiar a esas personas y que podamos reflejar siempre esa sonrisa, ese amor de Cristo, para que ellos, con toda la alegría, también vengan a Cristo. Eso sí, Amén. amén. Amén, amén. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo de los presenciales? ¿No? ¿De los en línea? ¿Hermanos en línea? Bueno, vamos a dar por terminada esta clase y nos vemos la siguiente. Primeramente, Dios, los animo a que sigan mandando sus tareas. Los que están aquí entregándolas y los que están en línea, pues mandando sus tareas. Amén. Recordemos que es parte de crecimiento, es parte de enseñanza, ¿sí? No crea que están ahí pidiéndome tareas, ¿verdad? Porque nada más piensan que no tengo nada que hacer. No, mi hermano, es forzarnos a estar en contacto con la palabra. Estar en contacto con la palabra requiere un cambio, porque la palabra habla nuestra vida, ¿sí? El Espíritu la revela cada vez que abres tu Biblia y estás dispuesto a leerla, ya sea por tarea, ¿verdad? A lo mejor puede ser que te sientas presionado, ¿verdad? Pero en el momento en que ya estás en constante comunión con ella, pues ya va surgiendo ese deseo, esa hambre por leer. ¿Amén? Pero bueno, vamos a terminar porque ya veo que algunos ya se quieren. Ok, adelante, hermana. Bueno, vamos a orar. Hermana, ¿nos apoya con la oración final? Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque sin duda sigues trabajando en nosotros, Señor, y eso te lo agradezco, Señor, en nombre de mis hermanos, en nombre mío, Padre. Gracias porque sigues trabajando en nosotros, Señor, porque tú nos llevas a más, Señor. Gracias por tu infinito amor, Padre. Gracias porque en cada situación tú nos hablas, Señor, incluso estando aquí, como bien lo dice la hermana, Señor, tú has hablado, Señor, en esta clase, en cada materia, Señor. Pero sin duda, Señor, creo que en cada cosa hay un propósito, Señor. Que nuestros ojos estén hoy abiertos a lo que tú quieres decirnos, Señor. Que nuestros oídos, Señor, estén prestos a escuchar tu voz, Señor. Que todo nuestro ser, nuestras manos, nuestros pies estén listos, Señor, para tu llamado, para el cumplimiento del propósito que tienes en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos porque no es fácil, pero en ti todo lo podemos, Señor, porque eres tú el que va delante de nosotros, Señor. Tú no nos prometiste que no tendríamos problemas, Señor, pero lo que sí prometiste es que estarías con nosotros, Señor. Y eso lo creo firmemente en mi corazón, Señor, porque lo hace sentir, Señor, a través de ti, de estando en estas clases, a través de los hermanos, en lo que veo, en lo que vemos, Señor. En día a día tú lo haces sentir que tu propósito sigue estando con nosotros, Señor. Gracias por la vida de cada hermano, Señor, en línea y los que están presenciales. Gracias por la vida de la maestra Isa, Señor. Que tú la sigas utilizando grandemente, Señor, y que cada hermano, incluyéndome a mí, Señor, que tu propósito lo podamos entender para que estemos listos, Señor. Listos para ese llamado, listos para ir a hablar de ti, Señor, listos para extender nuestros brazos para el prójimo, Señor, porque tú mismo lo has dicho, Señor, que nos amemos unos a otros, Señor, que solamente así seremos de luz ante los demás, Señor, y que no habrá tropiezo para nosotros. Gracias por tu promesa, Señor. Gracias, bendito Padre. Gracias, gracias, Jesús. Bendito y alabado eres, Señor. Toda la gloria
Toda la honra es para ti, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesús, mi Dios. Gracias, gracias. Amén y amén. Amén. Bueno, Dios me les bendiga. Nos vemos la siguiente clase. Bendiciones.